hoy nos va a compartir la palabra del Señor. Quiero presentarles a nuestro hermano Gustavo Montenegro, hermano. Qué bendición poderlo tener en la casa del Señor. Mire, yo le decía al hermano, somos bienaventurados, bendecidos, porque tenemos hermanos en todas partes del mundo. Él es de Argentina, está radicado en la ciudad de Ipiales y es un líder en la iglesia, y hoy nos va a compartir la palabra. Amén. Que el Señor le bendiga. ¿Cuántos creen que aquí hay libertad? Amén. Y esa libertad nos ha dado el Señor Jesucristo. Y qué bueno cuando nosotros podemos sentir la libertad y tener la libertad para expresarle todo nuestro amor, todo lo que nosotros le sentimos y también le debemos a nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por permitirme estar en este lugar. Padre, en el nombre de Jesucristo damos gracias por tu presencia en este lugar, porque sin ella nada podemos hacer, nada somos. Gracias porque tú estás en este lugar y queremos tributarte toda la gloria, toda la honra a ti, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Dios, en el nombre de Jesús también toma dominio y control de mi vida, y también a través de tu palabra hables a tu pueblo. Que no sea palabra de hombre, sino que venga de ti, Señor. Que el Espíritu Santo inspire a mi vida para dar la palabra en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Qué bueno cuando nosotros podemos venir a la casa del Señor y podemos sentir y tener la libertad para entrar a su presencia. Esto es algo que nosotros no merecemos, pero sin embargo, por medio de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, tenemos libertad y acceso a entrar a la presencia del Señor. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Amén. Privilegio que no tenían antes los antiguos, antes de Jesucristo, pero gracias al sacrificio y a todos los méritos que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y también venció a la misma muerte, venció a Satanás. ¿Pero para qué? Para darnos libertad a nosotros, a todo aquel que cree y a todo aquel que se atreve a entrar a la presencia del Señor. Amén. Y esta es la libertad que tenemos nosotros. Pero muchas veces esta libertad nosotros mismos nos hacemos esclavos, y por ahí somos medios, como decir, nos limitamos muchas veces cuando venimos a la presencia del Señor. Nos limitamos para alabar, nos limitamos para adorar al Señor con libertad. Esa libertad que la da el Espíritu Santo, que también está en este lugar. Amén. Y esa libertad, el Espíritu Santo es quien nos convoca a este lugar para que juntos podamos traer gloria y honra a Jesucristo, para que juntos podamos traer gloria y honra a nuestro Dios, y así podamos alabar y bendecir con toda libertad. Amén. Y alabar y bendecir no es solamente cantar. De todas las maneras nosotros alabamos y adoramos a un Dios vivo y real. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. En esta noche yo quería hablarles acerca, antes de entrar a la palabra, ¿quién soy yo? Ustedes dirán, ¿de dónde viene este que habla medio extraño? Bueno, yo soy argentino, vengo de la Patagonia, de un lugar muy abajo de donde se acaba el mundo. Antes de que se acabe el mundo, unas cuadras antes, bueno, ahí vivo yo. No, unas provincias antes de llegar al final del mundo, ahí está Chubut, que es mi provincia, donde nacimos. Y bueno, yo tengo a mi esposa, soy casado hace 5 años y me casé con una colombiana, por eso estoy acá. Bueno,
Y mi esposa pertenece ya hace muchos años a la iglesia de Ipiales, nació en la iglesia, mejor dicho, y bueno, nosotros hace un par de años veníamos estudiando el tema de venirnos para Colombia, hasta que el Señor abrió las puertas y decidimos venirnos a este lugar que es hermoso, Colombia. Así que desde donde yo vivo, ya saben, y están maravillados y quieren venir todos a visitar Colombia. Así que ya van a tener invitados de Argentina aquí en Colombia. Bueno, lo importante es que hace muchos años también servimos al Señor, mi esposa en Ipiales y yo en Argentina, y nos conocimos así, sirviendo al Señor. ¿Y saben a través de qué nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos con mi esposa? Facebook. Pero tuvimos 2 años de amigos o amistad, y después de 2 años, o sea, en esos 2 años fue creciendo nuestra amistad, hasta que como los dos compartíamos lo mismo, habíamos tenido una misma experiencia, entonces nos llevó a entablar conversaciones más extensas cada vez, hasta que nos dimos cuenta que nos amábamos y que no era imposible si 2 almas se juntaran, aunque estuvieran distantes, y rompimos esa barrera que decía distancia. La rompimos, así que decidimos unir nuestras vidas, y mi esposa se fue a Argentina, estuvo 5 años allí viviendo en Argentina, conoció mi país y ahora yo vengo a conocer el suyo. Así que estamos en esto, conociendo el país de Colombia, y gracias a Dios por recibirme en esta casa también, a ustedes, y bueno, vamos a entrar a lo que vinimos, a la palabra de Dios. Amén. Bueno, con esta libertad que le hablábamos al principio, esta libertad que nos permite venir a la presencia del Señor, no solamente a la iglesia, sino venir a la presencia de Dios, que es algo muy importante para cada uno de los que tienen hambre y sed de su presencia. ¿Cuántos tienen hambre y sed de la presencia del Señor? Amén. Y qué bueno cuando nosotros estamos preparados continuamente, preparándonos, ¿para qué? ¿Para qué nos preparamos nosotros? Para la venida del Señor. Muchos lo tienen, ¿por qué? Por tardanza, ¿sí? Por eso se distraen. Por eso se desvían del camino, por eso se van a tomar sol a la playa y después vuelven, pero cuando vuelven ya no son los mismos, ¿sí? Por eso muchos lo tienen por tardanza a la venida del Señor. Y de esa manera, cuando uno se descuida en la comunión con el Señor, y con el Señor no hay vacaciones, ¿sabía usted? Que no hay vacaciones para descuidar la comunión con el Señor, no. Nosotros podemos tomarnos vacaciones, pero con el Señor no se puede tomar vacaciones. Amén. Entonces, muchos que tienen por tardanza la venida del Señor, y ahora en este tiempo es cuanto más señales hay de que el Señor viene pronto, de que Cristo viene pronto. ¿Por quiénes? Por su pueblo, por su iglesia. Y es la iglesia que tiene que estar preparada. ¿Para qué? Para las bodas ¿de qué? Del Cordero, para encontrarnos con nuestro esposo, con nuestro novio. Pero si una novia no se prepara para cuando venga el esposo, ¿qué va a pasar? Se queda. Amén. ¿Cuántos se quieren quedar por si viene después? Nadie que está consciente, que está preparado, se quiere quedar, porque sabe que el Señor viene pronto. Jesucristo viene pronto como Él lo prometió. Entonces, he aquí que nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos de ¿qué? De prepararnos día a día. Amén. Y no tomarnos vacaciones, no descuidarnos ni de nuestra salvación, pero tampoco de la comunión con el Señor, porque esto es lo que nos mantiene vivos. ¿Cuántos tienen plantas en sus casas? ¿Todos? Permiso.
tienen plantas en sus casas. Y es bueno que las plantas no se descuiden, porque si no, ¿qué pasa con las plantas cuando se descuidan? Se marchitan, se secan, se echan a perder y ya no sirven más. Entonces, para que una flor, para que una planta se mantenga viva, hay que regarla continuamente y hay que mantenerla bien, contenta la planta, para que no se seque, para que no se marchite, para que no se pudra, para que no se muera, ¿sí? Entonces, así en nuestra vida, no nos podemos descuidar con nuestra vida ni con la comunión con el Señor. ¿Para qué? Para que vivamos, para que nos mantengamos vivos, para que nos mantengamos como esta flor, así, viva, vivos, refulgentes como las flores, ¿sí? Pero nosotros tenemos esta responsabilidad de cuidar nuestra salvación, pero también nuestra comunión con el Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra y al capítulo 25 del libro de San Mateo. Capítulo 25 del libro de San Mateo. El título de este capítulo se llama Parábola de las 10 vírgenes. Muchas veces quizás ustedes escucharon o leyeron esta historia, ¿sí? Habla de las 10 vírgenes que estaban esperando ¿qué cosa? Al esposo, ¿sí? Estaban esperando al palomo, al esposo. Pero estas 10 vírgenes tenían que estar ¿cómo? Preparadas para cuando viniera el esposo. Por ejemplo, en un matrimonio, por ejemplo, en un casamiento, una novia lleva días en prepararse. Por ejemplo, mi esposa viajó de acá, pero ya viajó con el vestido, con los zapatos, con todo lo que iba a usar para el matrimonio, ¿sí? Pero unos días, unas semanas antes, ella se estuvo preparando, yendo a la peluquería, yendo a la manicuría, bueno, todo lo que se hace las novias para prepararse para el encuentro ¿con quién? Con el esposo. Entonces, ¿qué pasa si mi esposa iba cuando se le antojaba, venía toda despeinada, no iba ni a la peluquería, el vestido todo rajado, todo sucio, todo arrugado? ¿Iba a ser bien vista? Lo mismo que el esposo, el novio también bien preparado, peinadito, bien trajeado, bien vestido, corbatita, todo. ¿Pero por qué? Porque era una ocasión especial, el encuentro del esposo con la esposa, ¿sí? Entonces, este encuentro era importante. Así es de importante la venida del Señor, porque nosotros nos vamos a encontrar con nuestro novio, con nuestro esposo. Nosotros que somos la iglesia del Señor, tenemos que estar preparadas para cuando el Señor venga, no nos halle, ¿qué cosa? Durmiendo, ni tampoco nos halle desprolijos, tampoco nos halle descuidados, tampoco nos halle entretenidos en otras cosas que no sean del Señor. Amén. Entonces, estas 10 vírgenes, vamos a ir a leer, y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. Salieron a recibir al esposo. Eran 10 vírgenes, ¿sí? Que estaban en la misma condición, esperando a que viniera el esposo. Pero las 10 vírgenes, las 10 completamente no estaban listas para cuando viniera el esposo. Estaban esperando que viniera el esposo, pero no estaban listas. Entonces dice, 5 de ellas eran, ¿cómo? Prudentes. Entonces, 5 de estas vírgenes eran prudentes, eran precavidas, estaban preparadas, ¿sí? Habían tomado su tiempo, ¿para qué?
para reservar sus lámparas ¿con qué? Con aceite, ¿para qué? Para que no las halle distraídas cuando venga el esposo. Entonces, acá, prudente quiere decir responsable, precavido, disciplinado y preparado, ¿sí? Esas cosas, esas características tiene alguien que es prudente. Pero también estaban las 5 que faltaban, que eran o sea, eran lo contrario. No estaban ni preparadas, estaban descuidadas, estaban desalineadas, falta de compromiso, porque ellas sabían que era un acontecimiento muy especial y no podían estar desaprevenidas cuando venga el esposo. Tenían que estar preparadas, pero ellas no estaban preparadas. Y así es la iglesia del Señor, la que no se prepara para cuando el Señor venga. Lamentablemente, el que no está preparado se queda. Y es mucho dolor para el que se queda, ¿no? Que cuando el Señor venga, no le encuentre preparada como tiene que ser. Entonces, acá dice, las 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo ¿qué cosa? Aceite. El aceite representa ¿qué cosa? La unción. Y nosotros no podemos perder la unción del Espíritu Santo. Por eso la unción no se pierda cuando la comunión se mantiene. Amén. La unción no se pierde cuando la comunión no se pierde. Se mantiene. Entonces, esta es nuestra responsabilidad, iglesia. ¿Cuántos son iglesia acá? Somos iglesia del Señor. Entonces no podemos perder la comunión con el Señor, porque esta comunión nos lleva a tener y a mantener la unción, el aceite en nuestras lámparas. Y nuestras lámparas tienen que estar continuamente encendidas. Amén. Yo viví mucho tiempo en el campo, en un lugar donde en el interior de mi país, de mi provincia, era pequeño el pueblo donde vivía. Entonces llegaban las 12 de la noche y se cortaba la luz. ¿Por qué? Porque no había luz eléctrica, solamente con un generador. Pero como no había mucho combustible, entonces a las 12 de la noche se cortaba la luz. Y el que no estaba preparado con una lámpara, se quedaba oscura. Entonces era nuestra responsabilidad mantener esa lámpara con combustible para que cuando se apague la luz, nosotros pudiéramos seguir nuestra vida, pero con la luz de la lámpara o de las lámparas. He aquí que muchas veces nos pasaba esto, nos agarraba sin combustible, entonces por ahí tenía un poquito la lámpara y andábamos juntando las otras, ¿para qué? Para que por lo menos nos quedara una lámpara encendida o con combustible. Entonces cuando se cortaba la luz, nosotros agarrábamos y prendíamos la lámpara y con eso seguíamos quizás 1 o 2 horas. Yo era más chico, entonces me acuerdo cuando mi mamá me mandaba a ver, a traer la lámpara y a ver, nos olvidamos de comprar gasolina. Entonces, a juntar de todas las lámparas que habían, a juntar y poner en una para que aunque sea nos quede una. Bueno, así es cuando nosotros no somos precavidos, no estamos preparados, somos distraídos, nos olvidamos de tener la reserva en la lámpara, ¿sí? Y muchos creen que la venida del Señor está lejana, pero hoy con las señales que están habiendo, no solamente aquí en Colombia, en todo
en todo el mundo hay señales y señales y señales de que Cristo viene pronto. Esta es la señal de que nosotros tenemos que estar más preparados que nunca. ¿Para qué? Para recibir al Señor, para que el Señor nos pueda llevar. Amén. Gloria al Señor. Entonces aquí habían 5 vírgenes que estaban preparadas, pero 5 no estaban en esa condición. Dice que acá las 10, ¿qué pasó? Las 10 se quedaron dormidas. Las 10 cabecearon y se cansaron, se durmieron. Pero ¿qué pasa? Antes habían 5 que ya habían estado preparando sus lámparas, pero las 5 insensatas era como que lo tenían por tardanza, no sabían si iba a venir, a qué hora. Entonces, ni se fijaron si tenían en su vasija tenían aceite, que era el combustible que usaban para las lámparas. Entonces, ellas, cuando llegó el momento, se cansaron, se durmieron. ¿Y qué pasó? Vino el esposo, tocó la puerta y todas se despertaron. Pero ¿qué pasó? Ahí se dieron cuenta las insensatas que no tenían suficiente material para sus lámparas, no tenían el aceite que necesitaban sus lámparas y tampoco tenían la reserva. Entonces nosotros no solamente tenemos que tener aceite en nuestras lámparas, sino también tenemos que tener reserva. Amén. ¿Cuántos están reservando? Además de tener en sus lámparas. ¿Qué quiere decir esto de tener en sus lámparas y tener reserva? Esto habla de que no solamente nos conformamos con venir a la iglesia, no solamente nos conformamos con orar un rato, estar en comunión entre nosotros, sino que continuamente está preparándose el altar. Continuamente está preparándose la novia, la esposa. ¿Para qué? Para la venida del Señor. Como si el Señor viniera esta noche, como que si el Señor viniera hoy. Entonces nosotros tenemos que estar preparados como que si el Señor viene hoy, nosotros nos vamos con Él. Y no nos quedamos por ser desprolijos, por ser disciplinados, por estar distraídos. Muchos que son cristianos, pero están distraídos. Su mirada está puesta en otras cosas que no tienen que ver con el Señor. Su mirada quizás está puesta en lo material. Su mirada quizás está puesta en la familia solamente, para que nadie... una cosa es cuidar la familia, una cosa es el trabajo, una cosa es lo material, pero no estar ahí afanado por algo, afanado por la familia que no tiene tiempo ni siquiera para tomarse ese tiempo de comunión con el Señor y mantenerla. Otros tienen, por el trabajo, lo dan todo y no le dan tiempo al Señor como debiera. ¿Por qué? Porque el trabajo me exige. Entonces los horarios de trabajo muchas veces son de tropiezo para el cristiano. Pero no por eso tenemos que dejar de trabajar. Tenemos que ser sabios y pedirle al Señor. Yo, por ejemplo, trabajo allá en Argentina, soy enfermero y trabajaba en un hospital. Entonces, mi oración era: Señor, si me vas a dar un trabajo o si me provees un trabajo, que no me corte los horarios de las reuniones. O si no puedo ir a la reunión, pero la comunión no la quiero perder. La comunión contigo, que es lo más importante, no la quiero perder. Entonces, los horarios que me daban muchas veces me interrumpían los horarios de culto o de reunión. Entonces, ¿qué pasaba? Yo oraba en mi casa, oraba: Señor, que me cambien los horarios, que me cambien la turnera, la famosa turnera que tenemos. Entonces el Señor me daba lo que yo le pedía, me cambiaba los horarios. Entonces yo podía negociar con mis compañeros y decía:
te cambio este día por este. No importa que trabaje el doble, pero yo quiero este. Bueno, si querés trabajar el doble, te lo cambio, listo. Y así iba arreglando. Los fines de semana yo lo ocupaba para servir al Señor en un pueblo que se llama Las Plumas. De ahí nosotros venimos sirviendo al Señor hacía 12 años. 12 años yendo los fines de semana a Las Plumas, a ese lugar. Entonces, ese fin de semana, yo muchas veces, yo trabajaba toda la semana, pero llegaba el sábado y yo me iba a Las Plumas. Llegaba el domingo y no me importaba si llegaba a trabajar directo, pero yo llegaba y cumplía con mi trabajo y también al Señor servía. No importaba las vacaciones con tal de que no me corte el tema del servicio. Cuando uno entiende quién es primero, quién está en primer lugar, lo demás viene como por añadidura. Cuando uno entiende quién es el primero, quién está primero en nuestras vidas, entonces el Señor se encarga de acomodar nuestras cosas después. Nuestra familia, nuestro hogar, nuestro negocio, los que tienen negocio, el trabajo. Entonces el lugar donde yo estaba era bendición. Era bendito, ¿por qué? Porque yo buscaba al Señor y oraba por mis compañeros. Y muchos médicos venían y por ahí se burlaban de que yo era cristiano y todo. Pero yo no me enojaba. Al contrario, yo le decía, yo voy a orar por usted, doctor. Y el doctor se burlaba de mí. Estoy orando por usted, doctor. Y aunque tenga problemas, cuando tenga problemas se va a acordar de mí, no porque yo sea, sino por lo que hay. Entonces cuando tenía problemas, ese doctor no iba a otra persona, venía y me preguntaba, Gustavo, tengo este problema, ¿puede orar por mí? Sí, doctor, ahí estoy, orando por usted. Usted tiene que rendir su vida a Cristo para que cambie su condición, para que cambie su vida. Y así, por años orando por ese médico, por otros médicos, por otros compañeros. Entonces el lugar donde yo estaba, yo no era contaminado por lo que hacían mis compañeros, sino que mis compañeros eran contaminados con lo que yo tenía, y lo que yo tenía era del Señor. Entonces cuando yo faltaba, cuando me venía para Colombia, entonces me extrañaban. Me decían, ¿cómo te extrañamos? ¿Sí? ¿Por qué me extrañan? No, porque vos sos diferente, tenés algo especial, y aunque no me lo decían, pero tenés algo que otros no tienen. Entonces cuando no estás, se te extraña. Entonces cuando nosotros buscamos del Señor y tenemos del Señor, entonces el Señor se encarga del resto. Y a veces no tenemos que abrir nuestra boca para predicar, porque nuestros hechos van a hablar más que las palabras. Amén. ¿Y por qué? Porque el Señor está con nosotros y en nosotros. Entonces eso es el aceite que nosotros tenemos en nuestras lámparas, que no necesitamos decir a todo el mundo que somos cristianos para que se den cuenta que realmente hay algo diferente en nosotros. ¿Por qué? Por nuestra conducta, por nuestro comportamiento, por nuestro testimonio. Entonces el testimonio es muy importante en este tiempo que se aproxima. El tiempo en que el Señor viene a buscar a su iglesia. Entonces su iglesia, cuando está preparada, es de bendición donde quiera que esté. Amén. Y eso es lo que el Señor nos lleva, a prepararnos, a estar preparados, a no distraernos por nada, ni por trabajo, ni por plata, por nada, porque lo más importante está en nuestras vidas. Y cuando uno cree que el Señor es lo más importante, le rinde alabanza y adoración todo el tiempo, con sus hechos, con su actitud. Amén. Y gloria a Dios, porque usted lo está haciendo así. Entonces, estas 10 vírgenes, aquellas 5 que no estaban preparadas, las encontró no solamente que estaban dormidas,
sino que estaban desprevenidas. Y nosotros no podemos estar desprevenidos en este tiempo. Cuando alguien viene con necesidad a la casa del Señor, entonces nosotros tenemos que brindarle el amor del Señor con todo nuestro ser, sin reserva, sin condiciones. Nosotros nos debemos al Señor y el Señor habla por nosotros a aquella persona que está con necesidad. Y no solamente las que vienen aquí a la iglesia, sino en nuestro entorno, donde usted está, usted es de bendición, usted es agente de bendición, donde quiera que vaya. Por ejemplo, cuando yo me iba a venir de Argentina a Colombia, yo le decía al Señor, Señor, si voy a ir a Colombia para quedarme sentado en una iglesia, no quiero ir. Si voy a ir a Colombia para estar solamente yendo los fines de semana a la iglesia, y no, yo tengo un llamado y yo quiero hacer lo que es tu voluntad. Si no es tu voluntad de que me mueva de aquí, de Argentina, no me voy. Y mi esposa ya estaba aquí, o sea que era, qué juego, ¿no? Decirle al Señor eso, y el Señor no desperdicia ninguna palabra que nosotros le decimos a Él. El Señor escucha, pero también el Señor responde, amén. Y ¿saben qué? El Señor me decía, donde quiera que vayas, serás bendición. Donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Así como estoy acá en Argentina, voy a estar allá. Tranquilo, tranquilo. Entonces, me da otra palabra. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¡Wow! Dije. Y otra cosa que me preocupaba era el trabajo. Yo tenía que renunciar. Yo renuncié a mi trabajo allá. Tenía 10 años de trabajar en el Estado. Entonces yo perdí los 10 años Perdí todo. Dejé familia, dejé trabajo, dejé todo. Y me vine porque sabía que el Señor aquí me iba a respaldar también. Entonces el Señor es fiel cuando uno le dice, Dios, aquí estoy. Entonces, cuando hicimos esto, yo tenía, ¿se imaginan tener un cuchillo aquí? Donde yo decía que no, mi esposa me... Pero yo sabía que tanto el matrimonio que nos bendijo el Señor y nos lo dio el Señor, también el Señor iba a responder en esa parte. Y también tenía que hablar con mis pastores. Entonces, todo eso fue un tiempo, un proceso, para ver si yo estaba preparado para jugarme o no. Entonces, yo le dije al Señor, Señor, yo tengo que hablar con tus siervos y si tengo la bendición de ellos, me voy. Bueno, y voy. Entonces, mis pastores viajaron, hicieron un viaje a Israel y yo tuve como 3 semanas ahí sufriendo hasta que volvieron y ya estaba la fecha para venirme. Entonces, antes de que los pastores salieran, le digo, pastora, tengo que hablar con usted. Usted ya sabe lo que vengo a decirle, pero yo quiero hablar con usted. Sí, Gustavo, ¿qué necesitas? Bueno, pastora, usted sabe que mi esposa ya está en Colombia y mi esposa decidimos ya viajar, pero yo no quiero irme sin la bendición de ustedes. Quiero tener, ¿qué piensan ustedes? Mira, Gustavo, quédate tranquilo porque donde vos vayas, Dios va a estar con vos. Y Dios te va a abrir las puertas así como te las abrió acá. Entonces, gracias Dios, porque aquí está el respaldo. Entonces, esas fueron las puertas que el Señor fue abriendo para que yo pudiera venir hasta aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está preparado, no se mueve por sí solo. Amén. Cuando uno está preparándose para el Señor, no se mueve por si yo siento algo,
o no siento, si no me importa si el pastor opina o no opina, yo voy igual. ¿Han visto alguna persona así? No me digan nada. Quizás algunas personas que se mandan solo, quizás a hacer una visita o quizás hacer algo que no le mandaron sus pastores, entonces no tienen, ¿qué? Disciplina. No les gusta la disciplina, entonces hacen lo que quieren. Entonces esa es una iglesia que no está preparada para cuando el Señor venga. El Señor viene a buscar a su iglesia que está preparada, que está haciendo lo que el Señor dejó dicho en su palabra que tenía que hacer. No descuidar su comunión, no descuidar la comunión con el Señor y no dejar que su lámpara se vacíe del aceite. Entonces cuando nosotros estamos preparados, hay aceite no solamente en la lámpara, sino también de reserva. Y podemos tener muchas dificultades en nuestras vidas, pero mientras haya reserva en nuestras lámparas, el Señor va a estar en cada movimiento que nosotros hagamos, va a estar respaldando cada decisión que usted tome, va a estar guiándole en cada decisión que usted vaya a tomar, pero va a ser por causa del Señor, amén, y no por su causa, amén. Y eso el Señor lo que quiere de nosotros, que estemos preparados, pero también entregados completamente a Él, para que cuando Él venga nos haya siendo así. Y no nos encuentre distraído, no nos encuentre durmiendo. Entonces, acá, una vez que vino el esposo, dice que se encontró con algunas que no solamente, habían cabeceado y se habían dormido, pero también no tenían sus lámparas. Entonces salieron las 10 a recibir al esposo. Pero ¿qué pasa? Cuando iban a salir se dieron cuenta que no tenían el aceite en sus lámparas. Entonces le pidieron a las otras 5 que habían sido prudentes: prestadnos ustedes de vuestro aceite hasta que nosotros vayamos. ¿Y qué le dijeron las prudentes? ¿Y qué pasa si se nos agota a nosotros? Y nos quedamos los dos, quedamos todas sin aceite en nuestras lámparas, y viene el esposo y nos quedamos sin aceite. Entonces vamos a ir. Dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien ustedes y comprad aceite. Entonces, el aceite es algo indispensable para nuestras vidas. El Espíritu Santo, la unción, es indispensable para nuestras vidas, porque nosotros no podemos movernos con cualquier viento de doctrina que venga. Y en este tiempo hay muchos vientos de doctrina que quieren distraer, que quieren enseñar otra cosa que no es palabra de Dios, que no está en la palabra de Dios, torciendo la palabra de Dios para acomodarla a su placer. Entonces muchos vientos de doctrina vienen para esto, para distraer y también para confundir a los creyentes. Pero los verdaderos creyentes, los que tienen aceite en sus lámparas, no se van a confundir jamás, porque no están cimentados en la arena, no están cimentados en algo que se mueve, sino que están cimentados en la roca. Amén. Y todo lo que esté sobre la roca no se cae. Todo lo que esté fundado sobre la roca no se cae.
Entonces nuestra vida o su vida y mi vida está ¿dónde? Fundada sobre la roca que es Cristo. Vamos a ir a este pasaje y vamos a ir al libro de San Mateo capítulo 7, versículo 24. También ustedes han leído, conocen bien este pasaje, pero es palabra de Dios y quiero dejárselas en esta noche. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Muchos oyen la palabra, pero no hacen lo que dice la palabra. Son oidores olvidadizos. Amén. Son oidores olvidadizos. Pero el Señor nos dice: aquel que oye mi palabra y la hace. Nosotros tenemos que ser oidores, pero también hacedores de la palabra, practicantes de la palabra. ¿Por qué? Porque este es el cimiento nuestro. La palabra de Dios es el cimiento para todo cristiano. Amén. Y la roca que es Cristo nos dice: aquí está el fundamento. Amén. Este es el fundamento firme, es la palabra que yo les dejé a ustedes, pero no solamente para que ustedes la sepan de memoria, sino para que la practiquen. Así como yo les he hablado a ustedes, así como yo les he enseñado, ustedes vayan y hagan discípulos. Así como yo les he hablado a ustedes, háblenles a otros de mí, de Cristo, de la palabra. Y la palabra es palabra fiel y verdadera que nunca falla. Amén. Muchos pueden torcerla a su conveniencia. Muchos pueden torcer la palabra a su placer o como les conviene. Pero cuando uno está parado sobre la roca, siempre va a haber la palabra que nos lleva a la meta. La palabra que nos tiene cimentado sobre la roca. Amén. Nunca la palabra nos va a dejar fuera de la roca. Entonces, nuestra atención, nuestra vida se centra en Jesucristo. Nuestra vida se centra en la palabra. Y todo lo que no venga de la palabra no viene y no proviene del cielo, no proviene del Señor. Amén. Entonces, estos son los hombres prudentes y mujeres prudentes que el Señor viene a buscar, que no solamente oyen la palabra, sino que también la practican. Amén. Entonces acá dice: descendió lluvia, después de la roca, descendió lluvia, versículo 25, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Entonces, cuando su vida y mi vida están fundadas sobre la roca, por más que vengan vientos, tormentas, nada podrá derribarnos. Por más que vengan desafíos o situaciones difíciles a nuestras vidas, nada podrá movernos de la roca. Nada podrá movernos del verdadero evangelio. Amén. Y el evangelio es inmaculado. El verdadero evangelio es el que se practica. El verdadero evangelio no es solamente el que se predica, sino el que se practica. Y el Señor nos llama a predicar y a practicar el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio está fundado sobre la roca. Amén. Entonces, aquí viene: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y esta historia la conocemos muchos, pero muchas veces tenemos que revisar dónde estamos, en qué estamos parados, sobre qué estamos parados. Y muchas veces vienen
pensamientos. Muchas veces vienen olas de movimiento alrededor nuestro que quieren desequilibrarnos, que quieren sacarnos de la roca, que quieren corrernos de la roca. Pero nosotros, cuando tenemos la palabra impregnada aquí, nada nos puede mover. Cuando no solamente tenemos la palabra impregnada acá, sino en la unción del Espíritu Santo acá en nuestras vidas, nada puede movernos de esta roca bendita que es Cristo Jesús. Amén. Por más viento de doctrina que quieran venir para destabilizarnos, nada podrá hacerlo, porque nosotros estamos sobre la roca. Y Cristo es esa roca. Entonces podrán venir los vientos, podrán venir ríos, podrán venir inundaciones, podrán venir el fin del mundo. Pero si nosotros estamos esperando a nuestro esposo, el Señor nos lleva primero, antes que la catástrofe, antes que se termine el mundo. El Señor nos lleva para tener las bodas con Él. Amén. ¿Y cuántos están preparados para esas bodas? Amén. Entonces, invitemos a otros a estas bodas. Invitemos, porque hay muchos que se resisten a venir. Hay muchos que se resisten a venir a las bodas del Cordero. Entonces, en nuestro trabajo, en nuestra tarea, invitarlos, hacerles que vengan a que, no a la iglesia solamente, sino a Cristo, a esta roca, a la roca que es Cristo. Amén. Y Él es el que le dará vida. Él es el que le levantará de los muertos, levantará y resucitará a los que están muertos en vida en este tiempo. Amén. Entonces, ¿cuántos son iglesia acá? Amén. Vamos a ir a otro pasaje por último. Y vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios, aprovechando ¿qué cosa? Viene el tiempo, vienen tiempos que no son para desaprovechar, sino para aprovecharlos. Y esto no es aprovecharlo para qué, para largarnos a hacer lo que queremos, lo que nos place en el alma. Muchas veces nuestra alma le place ir de paseo, de ir y viajar y muchas cosas que uno quiere como ser humano, como carne que somos, Pero nosotros tenemos que dejarnos guiar. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo nos acompaña a donde queremos ir, pues vamos. Si nosotros le damos permiso al Espíritu Santo que nos guíe, entonces, como yo hice para venirme aquí a Colombia, entonces yo no vine porque quise, yo no vine porque sí nomás, porque estaba mi esposa, sino porque el Señor me trajo, y Él me trajo con un propósito. Él me trajo porque tiene planes con mi vida. Entonces lo mismo pasa con usted. Cuando usted va a tomar una decisión, no lo haga por sí solo, sino vaya y consulte al Señor. Y si el Señor le da luz verde, pues muévase. Pero si el Señor le da luz roja, no se mueva. ¿Por qué? Porque ahí vienen los dolores de cabeza. Muchas veces tomé decisiones que me hicieron dar muchos dolores de cabeza, pero también tuve que volver y arrepentirme, venir y rendirme a los pies de aquel que es la roca, y rendirme y decirle: perdón, Señor, porque hice las cosas a mi manera, con mi fuerza, creyendo que era tu voluntad, hice la mía y metí, ¿qué cosa? ¿Cuántos han? Todos en algún momento metimos esta, y muchas veces, ¿no? Pero ¿qué pasa? El Señor es bueno, misericordioso, y si nosotros nos arrepentimos, nos rendimos,
confesamos nuestras equivocaciones, entonces Él es fiel y justo para ¿qué? Para perdonar nuestras equivocaciones y darnos la oportunidad que nosotros necesitamos. Cuando hay un corazón rendido y arrepentido, entonces el Señor le da la oportunidad a aquel que lo necesita. Y el Señor está para dar oportunidades. El Señor es Dios de oportunidades. Entonces a Él le damos la gloria y gracias porque Él es un Dios de oportunidades.